Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a representar el primero de un bloque de vídeos relacionados con el dibujo técnico, pero a un nivel muy básico. Vamos a realizar lo que son dibujos en perspectiva, tanto isométrica como caballera. Vamos a descomponerlo en dos bloques. El primer bloque va a ser el trazado de los ejes y la representación de una figura pues poliédrica que tengan alguna cosa singular, y en el segundo vídeo de cada uno de los dos bloques vamos a representarlo con la parte que representa más dificultad, que es la parte de los trazados curvos. Bueno, pues en el primer caso tendríamos esta pieza dada por su planta, su alzado y su perfil derecho, que ya sabes que se representa a la izquierda. Y tendríamos nuestros tres ejes. Estos tres ejes, que es nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z. Ya sabéis que el nombre de los ejes se puede intercambiar con unas condiciones, pero en principio se puede cambiar. Nosotros vamos a trabajar con este porque es el más usual que tenemos para este caso. Y lo primero que tenemos que recordar es cómo se trazan estos ejes. En el sistema que estamos trabajando de isométrico, ese ISO lo que nos indica es que los ángulos son iguales. Entonces, si estamos repartiendo 360 grados que tienen la circunferencia en tres bloques, que es lo que separa cada uno de esta pareja de ejes, lo que tenemos será la tercera parte de esos 360 grados, 120 grados, y esos 120 grados los podemos componer muy fácilmente usando la escuadra y el cartabón, porque el cartabón en su ángulo más agudo tiene un angulaje de 30 grados y la escuadra tiene un ángulo recto de 90. Sumando los dos tendríamos esos 120. Bien, recordad que lo que estamos haciendo con isométrica y con caballera es simular un efecto de volumen, pero dibujando en dos dimensiones. Entonces lo que vamos a darle es un efecto de realismo a una pieza con profundidad, pero que efectivamente la realidad es que lo vamos a dibujar sobre un formato bidimensional. Bueno, pues si colocamos de esta forma, como acabo de deciros, la escuadra y el cartabón, la suma de esos dos ángulos nos va a dar esos 120 y nos permite crear a partir del primero el segundo de los ejes, el eje Z a partir del el eje X a partir del eje Y. Si ahora hacemos la simetría con respecto a lo que tenéis en la pantalla ahora mismo, tendríamos la imagen que veis aquí, y ahora pues podemos optar a sacar nuestro eje Z también repartido a 120 grados. Bien, pues ahora vamos a pasar a ver cómo representamos la pieza. Nosotros tenemos que escoger nuestro alzado y lo que vamos a representar, por ejemplo, es que nuestro perfil esté colocado visto desde lo positivo del eje, lado positivo del eje X, con lo cual nosotros vamos a representar nuestro alzado visto desde el positivo del eje Z, desde aquí. Bien, pues esa dimensión ni siquiera hace falta medirla. De hecho, si lo hiciéramos con medición, con regla, acabaremos cometiendo errores. La forma más fácil y menos imprecisa de dibujar esto es haciendo uso del compás. Nosotros cogemos el compás, separamos la distancia de nuestro ancho del perfil y lo transportamos directamente sobre nuestro eje Z. A partir de aquí hacemos lo mismo con la altura, podemos medirlo tanto en el perfil como en el alzado, porque ya recuerda que es lo mismo. Y también hacemos lo mismo con el ancho del alzado, que también lo podemos medir en el ancho de la planta. Bueno, pues ya tendríamos una especie como de caja, un ángulo correspondiente a una esquina de ese plano que tenemos, de esa composición de planos, y lo que vamos a hacer ahora es ir sacando la figura por partes, de una forma más o menos intuitiva, de forma procedimental. Bien, pues vamos a comenzar trazando unas paralelas. Esta línea que hemos marcado a partir del corte de la altura paralela al eje Z nos definiría esta línea que veis aquí en el perfil, esta línea que veríais aquí en la planta y esto que se vería como un solo punto desde el alzado. A partir de aquí podemos trazar también una altura. Si nosotros hacemos esta marca que corresponde con la mitad de la planta, también correspondería, bueno, con la mitad me refiero con esta porción de la planta, que nosotros la hemos representado en la mitad, pero como no tiene medida, cada uno, si luego lo hace en casa, pues bastará con medir esa distancia, ¿no? Pero corresponde con este quiebro, luego será la medida que haya desde esta línea hasta esa otra línea. Bien, pues una vez que tomamos esa altura, esta altura me permite trazar a partir de ahora esta línea inclinada que correspondería como a esa especie de tejado que tiene la pieza. Ese tejado lo tendríamos aquí y se representaría en el alzado de esta forma. Y además, como tenemos dos, en la planta lo vemos claramente y también lo vemos perfectamente en el perfil, pues podríamos trazar por el otro punto una paralela a esa que hemos trazado primero. De esta manera nos va a permitir cerrar directamente lo que es la pieza del tejado. Y al cerrarla, pues lo tendríamos algo parecido a esto. Aquí tendríamos la pieza cerrada y eso correspondería en nuestra planta a esta porción. Lo veríamos como un rectángulo más estrechito en el perfil,
dependiendo de la inclinación que nosotros le hayamos dado, pues tendremos mayor o menor proyección arrojada sobre ese plano. Y por último, si lo vemos desde el eje Z positivo, es decir, desde la vista de alzado, pues lo veríamos como una simple línea, porque sería un rectángulo que estaría viendo de canto. A partir de aquí podemos bajar esta distancia, luego de estos puntos hacemos una paralela hacia el eje Y, es decir, una paralela a este eje vertical. ¿Y con qué distancia lo marcamos? Pues me tomaría el compás y tomaría la longitud de este segmento que tenemos aquí, que es el escalón que forma en el alzado. Una vez que lo tenemos, lo cerramos con una paralela al eje Z. ¿Por qué con una paralela al eje Z? Pues porque es esta línea de aquí, es la que divide, es como un plano vertical, si lo miro desde arriba, que está seccionando a nuestro alzado. Si lo miramos desde el eje X positivo, en la vista de perfil derecho, veríamos todo este segmento. Como ya digo, depende de las dimensiones que le estéis poniendo, pues veréis el segmento mayor o menor y por lo tanto los rectángulos serán mayores o menores. Diferentes dibujos pueden estar todos bien, siempre y cuando las medidas sean fieles a las vistas que habéis tomado. A partir de aquí, podemos trabajar en el segmento de los dos puntos que están en esta parte del plano, que corresponderían a este último tramo vertical de nuestra pieza. Tomaríamos nuevamente con el compás esta amplitud, aquí trazaríamos una línea, da igual lo larga que la tracemos, es mejor no trazarla muy marcada para que luego podamos borrar lo que sobre con facilidad, y sobre ella llevamos con el compás la altura de este segmento. Esta va a ser la misma aquí que si lo medimos en el perfil, porque lógicamente aquí van a coincidir las dos y vamos a ver solamente una. Si lo miramos desde el X positivo vamos a ver las dos. ¿Qué nos queda a partir de aquí? Pues nos queda cerrar desde este punto conocido a ese punto conocido con una línea. Esa línea la haremos desde la derecha, en el perfil, desde el guión derecho y desde el guión izquierdo, cerrándonos esta superficie amarilla que podéis ver en la figura. Esta superficie corresponde a la otra mitad o porción, depende de cómo sea, si la habéis tomado una mitad exacta o no, de nuestra figura en planta. Corresponde a una línea si la vemos de canto y corresponde a un rectángulo más o menos estrecho, dependiendo la inclinación que le hayáis dado a esa rampa, desde el perfil derecho, desde el eje X positivo. Nos queda ese segmento de aquí. Este rectángulo que estáis viendo corresponde a este segmento de aquí en altura, pero ya cerrado nos quedaría esta superficie. Y por último nos quedaría este segmento de esta posición, que correspondería al alzado, y ya cerrándolo todo nos quedaría eso. Nosotros a partir de este punto, pues ya lo único que nos queda sería poner en discontinua las líneas que quedan dentro de la pieza. Nosotros nos la hemos puesto para que veáis el paralelismo que queda directamente, que todas las líneas verticales son paralelas al eje Y, todas las que son paralelas al eje Z efectivamente nos proporcionan esa sensación de profundidad, y todas las paralelas al eje X nos permiten dar una sensación de volumen desde el otro lado, desde la perspectiva hacia la izquierda, y ya cualquier parte de la pieza que no se viera habría que representarla o bien en discontinua o bien borrarla, depende ya del criterio a seguir de cada profesor. Bien, pues hasta aquí este primer tutorial de este bloque de dibujo en perspectiva isométrica, y en el segundo tutorial vamos a abordar el tema de los trazados curvos. Gracias por tu atención y te espero en el siguiente tutorial.